Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es mi deseo y mi oración que el Señor siga glorificando su nombre a través de la iglesia en este tiempo y que el Señor siga hablándonos, guiándonos como su pueblo a través de su palabra, recordando específicamente lo que estamos estudiando los miércoles. Somos el pueblo de Dios. Cada persona que ha creído en Cristo pertenece al pueblo de Dios, a la familia de Dios, y ha sido puesto en el lugar de Dios, que es la iglesia, y estamos peregrinando hacia ese lugar definitivo que es la eternidad con nuestro Dios. Pero también nos distinguimos por vivir bajo el gobierno de Dios, y nosotros nos sometemos al gobierno de Dios a través de su palabra. Y vamos a continuar entonces como iglesia, como pueblo de Dios, considerando la palabra de Dios y específicamente la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y recordemos cuál es el tema general de este estudio que estamos haciendo: comportándonos como es digno de una iglesia. Nosotros no podemos comportarnos de una manera digna de una iglesia de Cristo si no conocemos cuál es la voluntad del Señor para su iglesia. Y precisamente el apóstol Pablo, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, le dice a aquel joven pastor, el cual lo había dejado ahí en Éfeso, para que él le enseñara a la iglesia cómo debía conducirse la iglesia, o cómo debían conducirse los creyentes que estaban en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha permitido avanzar, y como lo digo, es mi oración que Dios esté afirmándonos a cada uno de nosotros en estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo y también nos quedan a nosotros, y que nosotros también sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Abrimos las Escrituras en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amado Señor, nos presentamos ante ti en esta mañana, reconociendo tu señorío sobre nosotros, reconociendo tu grandeza, tu majestad. Nos humillamos ante ti, Señor, y también queremos venir ante ti con un corazón, un espíritu agradecido, por permitirnos una vez más exponernos a tu palabra. Hemos experimentado tus misericordias, y dentro de esas misericordias, no solamente la salud, el alimento, sino también la salud espiritual nos ha sustentado, y te damos las gracias porque es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que podemos experimentar estas bendiciones. Y en manera de gratitud, Señor, queremos no solamente expresarlo con nuestros labios, sino también manifestándolo a través de la obediencia. Vamos a escuchar tu voz, vamos a escuchar lo que tú tienes que decirnos, y que podamos entonces mostrar nuestra gratitud
a través de la obediencia, a través del prestar atención a tus palabras y guardarlas en nuestro corazón. Ruego por cada uno de los que han estado siguiendo estos sermones, para que sigas hablando al corazón de ellos, para que sigas amonestándolos, para que sigas advirtiéndolos, para que sigas, Señor, formando a Jesucristo en cada creyente. Y aquellos que no están en la fe, que tú, oh Dios, puedas mostrarles a Jesucristo, derramando tu gracia sobre ellos. Y por mí, Señor, para que me des el poder de tu Santo Espíritu y la sabiduría, para poder transmitir con claridad el consejo de tu palabra, específicamente lo que vamos a considerar en este capítulo 3, que tiene que ver con nosotros, tu pueblo, la iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pareciera que lo que nosotros estamos considerando ahora en este capítulo 3 no tiene conexión alguna con el capítulo 2 y el capítulo 1. Y quisiera entonces ponerlos en contexto porque da la impresión de que Pablo está hablando otro tema que no tiene nada que ver con el capítulo 1 y el capítulo 2. Recordemos, hermanos, que las cartas en las escrituras o los libros incluso originalmente no tenían capítulos, versículos, secciones, títulos como nosotros lo tenemos en la Biblia, pero de ahí la importancia que nosotros estemos recordando el contexto del por qué los autores, y en este caso el apóstol Pablo, estaba ahora dirigiéndose a Timoteo con un mismo hilo de pensamiento. Pablo no había cambiado de pensamiento, él tenía las mismas inquietudes que tenía cuando empezó a escribir esta carta. Entonces, Pablo nos sigue llevando en la misma línea de pensamiento. Por eso es necesario que recordemos lo que Pablo tiene en mente al dar todas estas instrucciones que hemos estado estudiando en los capítulos 1 al 3. En primer lugar, tomando como punto de partida el propósito general de la carta, la iglesia en Éfeso se había descuidado en la manera que debían conducirse, es decir, en la manera en que ellos debían comportarse. En el momento de adorar al Señor juntos como la iglesia, como pueblo de Dios. De manera que Pablo escribe esta carta a Timoteo para regular la conducta que tenían los creyentes en la iglesia. Ahora, ¿por qué nace esa necesidad? ¿Por qué Pablo es inquietado por el Espíritu Santo de Dios? Pablo se preocupa y escribe esta carta. Bueno, habían hombres que estaban, esto como segundo lugar, que debemos tener presente en nuestra mente a lo largo de toda esta carta. Había hombres que estaban en el liderazgo, que se habían desviado de la verdad, aquella verdad que Pablo había enseñado como apóstol de Jesucristo en la iglesia de Éfeso, y específicamente Himeneo y Alejandro, quienes al parecer poseían cierto liderazgo sobre otros líderes y los miembros de la iglesia a los cuales habían engañado y seducido con sus falsas enseñanzas. Eso lo estuvimos considerando en el capítulo 1. Ahora, esas falsas enseñanzas no se quedaron ahí, sino que como en toda situación hay una causa y hay un efecto, hay consecuencias. Esas falsas enseñanzas llevaron a los líderes y a los miembros de la iglesia a tener comportamientos y prácticas en su vida, las cuales se reflejaban en la adoración pública. Es decir, el mensaje, el rol del hombre y la mujer, la conducta y el aspecto físico de la mujer. Y ahora, en el capítulo 3, el liderazgo en la iglesia. Pablo está regulando entonces cada una de las prácticas en la iglesia, incluyendo la manera en que los líderes tenían que conducirse, no solamente en cuanto a la doctrina, en cuanto a la teología, sino también en el carácter.
aquella falsa enseñanza, aquella falsa teología, trajo como resultado un estilo de vida o una aplicación de las enseñanzas, de esas falsas enseñanzas, y eso se estaba reflejando entre los creyentes, incluso entre los creyentes. Como dicen los teólogos, una mala ortodoxia trae como resultado una mala praxis. Teniendo esto en mente, entonces continuamos considerando lo que Pablo está regulando en este capítulo 3, específicamente hacia los líderes. Alexander Strauch hace un comentario en su libro Pastorado Bíblico. Él dice lo siguiente: Dios provee cualidades objetivas y visibles para probar el deseo subjetivo de aquellos que buscan el cargo de obispos. La intención sola no es suficiente. Debe ser acompañada por un buen carácter y capacidad espiritual. Y recordemos, hermanos, que el tema de este sermón, y específicamente lo que vamos a estar considerando en este capítulo 3 por algunos domingos, es las cualidades de un pastor, las cualidades de un ministro o de un obispo, como lo llama la Escritura. Otro teólogo, refiriéndose a la importancia del carácter del líder, define el carácter como la forma de pensar y actuar que corre en el interior de alguien que, cuando lo partes, ves la misma persona por dentro y por fuera. Con esto en mente, entonces vamos a estar considerando las instrucciones que da el apóstol Pablo a Timoteo sobre el cómo y el qué debería tomar en cuenta no solamente Timoteo, sino también la misma iglesia, lo que deberían tomar en cuenta a la hora de poder contar con hombres para ponerlos al ministerio pastoral. Como lo mencioné en el sermón pasado, iniciando este capítulo 3, lamentablemente muchas iglesias, muchos pastores se han descuidado en este tema y se han dejado llevar por las habilidades y conocimiento de los hombres para ponerlos al ministerio pastoral. Esto porque las iglesias ahora tienen una filosofía más de empresa, más mercadotécnico, que un pensamiento bíblico. Y esto como resultado ha traído que las iglesias pongan entonces más hombres al estilo empresarios, gerentes, más que pastores. Todo se ha vuelto muy pragmático. Entonces, no hay nada tan importante hoy en día que nosotros como iglesia prestemos atención a estas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Recordemos que a la luz de los versículos 1 y 2 de este capítulo 3, al decir que aquel que anhela y desea el obispado, el pastorado, el cuidar de la iglesia de Cristo, es necesario que sea, es decir, estas cualidades, características o comportamientos debían estar en los hombres antes de ejercer el obispado, el pastorado. Esas cualidades serían las marcas o señales en un hombre que podría ser considerado para el ministerio pastoral. Y como nos dice el apóstol Pablo, las señales iniciales de un hombre que quiere ser pastor es que tiene el anhelo y el deseo, es decir, hay manifestaciones, externas, pero también hay un sentir, algo que es interno. Pero Pablo dice, ok, tienes este deseo, tienes este anhelo, bueno, qué bueno por esto, pero ten en cuenta esto, tienes que ser, no tienes que llegar a ser, tienes que ser. Tienes en tu vida, Pablo está diciendo esto, en tu vida tienen que encontrarse estas cualidades. Ok, tú quieres ejercer el pastorado, muy bien, no cualquiera anhela eso. Específicamente en el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva.
donde los pastores eran perseguidos. Cuando los judíos o los romanos perseguían a las iglesias, ellos se enfocaban en primer lugar en los líderes, en los pastores. Y por eso Pablo da ese elogio. Pero él dice, pero considera lo siguiente. Considera lo siguiente. Es decir, estas cualidades, estas características o comportamientos debían estar en los hombres antes de ejercer el pastorado. Y esas cualidades serían las marcas o señales en un hombre que podría ser considerado para el ministerio pastoral. Esto incluso, esta regulación, no solamente sirve para el que quiere ser pastor, sino para la misma iglesia, que también está llamada, juntamente con los pastores, a cuidar de los hombres que van a ser puestos en el ministerio. Entonces, quisiera mencionar algunos detalles sobre esta lista que Pablo da a Timoteo, aquí en el capítulo 3, y no solamente a Timoteo, sino también a la iglesia. En primer lugar, en total son 15 características que Pablo menciona. 15 características que debe tener la persona que es considerada al ministerio pastoral o que es pastor. En segundo lugar, dentro de esas características encontramos aspectos positivos, es decir, lo que el hombre considerado al ministerio debe ser. Y también encontramos aspectos negativos, es decir, lo que el ministro, el hombre que es considerado para el ministerio pastoral, no debe ser. En tercer lugar, además, en esta lista, se debe tomar en cuenta el cómo se encuentra el hombre considerado al ministerio en las esferas de su vida. ¿Y cuáles son las esferas de su vida? Bueno, por lo menos son 4. 1, la posición o la reputación que debe tener el hombre considerado al ministerio pastoral ante los miembros de la iglesia. Pablo dice, es necesario que sea irreprensible. Otra esfera, la que debe considerarse en la vida de este hombre, es la relación que debe tener el hombre considerado al ministerio pastoral con los miembros, no solamente de la iglesia, sino también los miembros de su familia. La tercera esfera que debe ser considerada en la vida del hombre que es considerado al ministerio pastoral es su actitud, es decir, hacia la moral cristiana en general. Y la cuarta esfera que debe ser considerada en este hombre es el estilo de vida. El estilo de vida. Estamos hablando aquí de su vida cotidiana. Cuando él se codea con sus semejantes, ya sea en el trabajo, si está teniendo un trabajo en el ámbito secular, como se menciona popularmente, o también en la comunidad y en todo lugar. Entonces Pablo nos dice, ¿quieren considerar a un hombre al ministerio o tú quieres ser considerado al ministerio? Bueno, vamos a examinar estas esferas de tu vida. Esto es importante que nosotros nos preguntemos, ¿cuántos de nuestros pastores, antes de ser puestos al ministerio, fueron consideradas estas esferas en su vida? Esta lista que elaboró Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no se han dejado caer por el azar. Esto no fue antojadizo de Pablo. Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, se suceden en un arreglo lógico y natural. Y esto es lo que vamos a estar viendo entonces. En primer lugar, vamos a ver entonces la primera característica que muchos lo ven como aparte, pero otros lo ven dentro de las mismas características. Pablo dice que debe ser irreprensible en el versículo 2. Esta palabra usada en el original significa literalmente no ser asido. Por lo tanto, irreprensible o irreprochable. La idea de esta palabra es que cuando los enemigos de aquella persona que está siendo considerada para el ministerio pastoral
pudieran traer toda clase de acusaciones, estos cargos van a resultar falsos cuando se emplearan métodos justos de investigación. Esto es algo que no se acostumbra en nuestras iglesias, por lo general. Pero hay iglesias que han llegado a tal madurez en cuanto a cómo escoger a hombres para el ministerio pastoral, que ellos no se valen solamente de lo que diga el hombre en sí y la familia o algunos miembros de la iglesia, sino que hay métodos de investigación o hay un proceso de investigación, no métodos, sino un proceso de investigación donde la iglesia o el liderazgo de la iglesia van al trabajo de este hombre, van a la comunidad, le preguntan a la familia. Se hace todo este proceso para saber la vida de este hombre. Creo que esto es algo muy sano. Ahora, si hay algo que Dios pone atención en el corazón del hombre, o algo que Dios pone atención es el corazón del hombre. Dios ve el corazón del hombre. No ve sus habilidades en primer lugar. No ve su conocimiento, sino su corazón. Esto nosotros podemos verlo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel, el profeta Samuel, se deja impresionar por la apariencia externa de los hermanos de David. Y el Señor le dice, yo no veo lo externo, veo lo interno. Por esa razón, el texto de 1 Timoteo 3 inicia indicando que el anciano debe ser irreprensible o irreprochable. Es importante, hermanos, y necesario aclarar aquí que cuando Pablo se refirió a alguien irreprochable, no estaba pensando en alguien que nunca peca, sino en alguien que cuando peca, lidia íntegramente con su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es alguien honesto, alguien transparente, que no tiene una doble cara y que está dispuesto también a rendir cuentas a otros pastores o líderes como una forma, reproche o acusación alguna. Esta persona no está queriendo vivir de apariencias. Reconoce sus limitaciones, reconoce sus pecados y también está dispuesta a dar cuentas. Y eso de dar cuentas es que tiene la disposición de hacerlo de una manera regular, no solamente cuando hay un pecado escandaloso en la vida de este hombre, sino que regularmente está dispuesto a dar cuentas. Y cuando hablamos de dar cuentas, no es solamente a otros pastores, sino incluso a miembros de iglesia, incluso a la esposa de este hombre, si es casado. Está dispuesto a rendir cuentas de una manera regular, pero también con una actitud dispuesta, sin estar a la defensiva o tratando de ser esquivo. Como fue hallado Daniel en el antiguo pacto. Contra una persona así no se puede presentar ninguna acusación. Debe ser una persona de integridad, una persona de madurez. Entiéndase que madurez no es sinónimo de conocimiento o habilidades. Hemos confundido eso. Hemos llegado a pensar que alguien maduro es alguien que tiene mucho conocimiento, sea teológico o secular, o incluso habilidades. Eso no es señal de madurez. He conocido a muchos pastores que tienen mucho conocimiento, muchas habilidades, pero no son maduros en su vida. Pero también de un carácter sólido. De hecho, si prestamos suma atención, nosotros podemos notar que las cualidades que se deben encontrar en el hombre llamado al ministerio pastoral, en su mayoría, tiene que ver con integridad, madurez y carácter sólido. De las 15 cosas que se enlistan, solamente una se refiere al conocimiento académico o habilidad teológica. Y no es que se esté menospreciando el conocimiento académico o habilidad teológica. Esta arista es muy importante, pero no es la única. Que lamentablemente muchos, y especialmente los seminarios, han dado a entender que es la única importante. Pero no es así. Es importante, pero no es la única. El problema
es que hoy muchos hombres, iglesias y seminarios se están centrando en la formación teológica académica más que en la formación de carácter. Y es obvio, el seminario no está llamado a formar el carácter del hombre. Es la iglesia quien tiene que, juntamente, en colaboración con el Espíritu Santo forma el carácter del hombre, pero le ha placido a Dios que ese hombre se forme en su iglesia local, no en un seminario. Este deseo de Pablo no es solamente para los obispos. Ahora, quiero aclarar algo más en cuanto a esa formación de carácter. En un seminario, un hombre está encerrado en una habitación frente a libros, frente a computadora, o en una biblioteca, en un aula, frente a un maestro. No está lidiando con problemas en la iglesia. No está lidiando con problemas matrimoniales o con jóvenes que están teniendo luchas. No está lidiando con nada de esto. Y por esa razón un seminario se dice que no puede formar el carácter de un hombre. Esto se hace en el seno de la iglesia. Este deseo de Pablo no es solamente para los obispos. Esto es otra cosa que hay que aclarar también en la mente. Nuevamente lo menciono. No es solamente para los obispos, sino también para cada creyente. Pero los ancianos o los líderes somos llamados a ser ejemplos y como tales seremos imitados. Es por esa razón que muchos pastores y muchos líderes han llegado a la conclusión de que así como sean los pastores, de la misma manera serán las iglesias. De ahí que las demandas sean tan altas, pues el discípulo tiende a parecerse a la persona que lo formó. Esto es un principio incluso que encontramos en la Escritura. El discípulo no es más que su maestro, el Señor hablando de él con sus discípulos. Ahora, el ser irreprochable resume las demás cualidades. Estas palabras revelan el verdadero color y la forma del llamado pastoral. Y muchos lo ven así, que todas las cualidades que salen en este capítulo 3 que da el apóstol Pablo para los pastores se resumen en ser irreprochable. El resto del pasaje aborda las áreas donde el anciano debe ser intachable. Veremos entonces las observaciones de las áreas donde el anciano, pastor u obispo debe ser intachable. Y continúa el apóstol Pablo diciendo que debe ser marido de una sola mujer. Se estipula que en la relación matrimonial aquel hombre debe ser ejemplo a los demás en fidelidad a su única esposa. La infidelidad en esta relación es un pecado contra el cual la Escritura repetidamente nos advierte. El sentido de esta instrucción es que un obispo o anciano deben ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa. Es decir, que siendo casado no entra a la manera de los impíos en relación inmoral con otra mujer, sea emocional o físicamente. El hombre considerado al ministerio pastoral o que está ejerciendo el ministerio pastoral se relaciona con la fidelidad del esposo a su esposa. Una fidelidad que demuestra la unión con Cristo, con su iglesia, que sirva de ilustración de lo que implica vivir bajo el Evangelio, que sirva de ejemplo a la iglesia y no de tropiezo. Un hombre que no vive siendo fiel a su esposa, tanto emocional como físicamente, no puede ser ejemplo de la relación de Cristo con su iglesia, no puede ser ejemplo, no puede ilustrar el Evangelio, no puede ser ejemplo para la iglesia, sino es lo que va a servir este hombre es para tropiezo. Ahora, esto no implica, hermanos, que la persona sea divorciada, porque también esto es otro tema que se discute, que si es divorciado y Dios lo llamó, como muchos dicen, Dios lo llamó al ministerio. Bueno, lo que se toma en cuenta es cuándo se divorció, en qué momento.
¿Ocurrió estando en Cristo o ocurrió no estando en Cristo? Particularmente yo creo que un hombre podría llegar a ejercer el ministerio pastoral que ha sido divorciado, pero si no estuvo en Cristo. Tomando como punto de partida 2 Corintios 5:17, donde el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Son dos posiciones que encontramos en la iglesia y son ortodoxas. Ligon Duncan comenta sobre esta instrucción que da Pablo y cita: ¿qué es lo que está en juego en tu matrimonio? El Evangelio. Si tu relación con tu esposa no es buena, debe ser tu prioridad arreglarla, incluso si fuera necesario dejar el ejercicio al ministerio pastoral, porque es tu máxima oportunidad de demostrar el Evangelio. Tu matrimonio es importante para el Evangelio, para el pueblo de Dios y especialmente para los matrimonios de aquellos a quienes pastoreas. Uno de los requisitos que Pablo menciona para ser anciano es que debe ser un hombre de una sola esposa y un líder en su hogar. Es lo que nos dice 1 Timoteo 3:2-5 y continúa diciendo Ligon Duncan. No debemos sorprendernos entonces que el apóstol Pablo escribiera en 1 Corintios que aquellos que son infieles a sus cónyuges no tienen lugar en el reino de Dios. O que Juan en el libro de Apocalipsis nos diga que en el reino de Dios no habrá personas inmorales. Fin de la cita. Hermanos, esto no quiere decir que la inmoralidad sexual o la infidelidad sea un pecado imperdonable. Pero en este aspecto, en el aspecto de un hombre estando en el ministerio pastoral, en relación con la infidelidad, significa que la infidelidad de un hombre que está en el ministerio pastoral es absolutamente serio y afecta el corazón del Evangelio. Dios nos perdona. Por ejemplo, Dios me guarde de esto, pero si yo fuera infiel a mi esposa, yo debo ser removido del ministerio pastoral. Mas no, si ha habido un arrepentimiento genuino, no de la membresía, también Dios extiende el perdón y la iglesia debe extender el perdón al haber un arrepentimiento genuino. Pero seguir en el ministerio pastoral es un error. Es un error. Es por esa razón que un hombre que ha caído en inmoralidad sexual o infidelidad estando en el ministerio pastoral, lo mejor, lo conveniente, tanto para ese hombre como para su familia y la iglesia, es mejor que sea cesado del cargo. Otra cualidad que nos da el apóstol Pablo, él continúa ahí en el versículo 2, que sea sobrio. La palabra en el original implica sin vino y alguien que evita los excesos. Lo que a su vez incluye no solo evitar exceso del vino o bebidas alcohólicas, como algunos han pensado, Pablo no está pensando en esto, sino evitar excesos que no permitan pensar claramente, y claro, incluyendo la bebida alcohólica, pero podríamos pensar en estos excesos en términos de uso de sustancias ilegítimas como drogas, o abuso, o adicción a medicamentos considerados como sustancias controladas, o pienso en esto, un hombre que tuviera problemas orgánicos en su mente, por ejemplo, esquizofrénico, bipolar, no podría estar en el ministerio. Se necesita que sea un hombre balanceado, un hombre sobrio, un hombre controlado. Pero un hombre así no podría estar en el ministerio entonces. Todo aquello que lleva a un hombre a una falta de dominio propio. Pablo dice, un hombre no debe estar controlado por las cosas, por este tipo de cosas. Alguien sobrio es una persona balanceada, moderada, calmada, cuidadosa, estable. No es que hoy
está de buenas y mañana está de malas. Y como decimos popularmente, amaneció de luna. Eso no entra aquí. Ahora, no quiere decir que el pastor, el hombre que está en el pastorado, no se enoje, ¿no? Puede enojarse. Seguimos siendo pecadores. Pero se mantiene moderado, se mantiene calmado. Todo esto forma parte de ser sobrio o moderado. No se caracteriza por ser un charlatán, un burlista o bromista. El obispo debe mantener control de su razón. Debe estar alerta, debe estar atento de las cosas que ocurren a su alrededor. Debe ser balanceado en su evaluación. Porque también el pastor no es solamente llamado a predicar, es llamado a aconsejar. Y esto hace una referencia a sus gustos, a sus hábitos físicos, morales y mentales. Aquí podríamos desglosar todo esto, hablar extendidamente sobre esto. Pero cuando habla de sobriedad, Pablo está pensando en los gustos de este hombre. ¿Qué gustos tiene? Son sobrios, muestran que es un hombre balanceado. Los hábitos físicos, descansa bien, come bien, se cuida, pero también morales y mentales. Además, continúa el apóstol Pablo, ahí mismo en el versículo 2, prudente. ¿Qué significa prudente? Bueno, implica a alguien disciplinado, serio. No una persona que es vista como un payaso. No es alguien de mentalidad frívola, es decir, muy ligero, muy relajado, sino alguien con cierta profundidad de pensamiento. Un ejemplo de un hombre que está en el ministerio pastoral que no posee esta característica, lo podemos notar en el momento en que predica. Se sube al púlpito con mucha ligereza. Alguien que no es prudente se sube al púlpito con mucha ligereza, quiere pasar haciendo reír a la audiencia, contando chistes. En vez de exponer el mensaje de Dios, cambia la revelación de Dios por chistes ligeros o por mensajes ligeros. Carlos Spurgeon declaró lo siguiente: vendrá un tiempo cuando, en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, las iglesias tendrán payasos entreteniendo a las cabras. Y ese es un hombre que no es prudente, un hombre que quiere pasar todo el tiempo haciendo reír a la gente. En esta misma carta, Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: sé ejemplo de o a los creyentes. ¿Cómo? En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hermanos, no hay duda que Pablo estaba pensando y queriendo llevar a Timoteo a ser una persona prudente y no frívola. Ahora, ¿esto por qué? Bueno, Timoteo en ese momento era un hombre joven. Y precisamente Pablo lo advierte diciéndole que él no debía permitir que nadie lo menospreciara por su juventud. Sí. Ahora, Timoteo no debía imponer respeto. Timoteo debía ganarse ese respeto. ¿Cómo? Con su conducta. Y por esa razón Pablo le dice que debe ser ejemplo. ¿Quieres ganarte el respeto en tu juventud? Bueno, sé ejemplo. ¿Cómo? En palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Muchas veces, hermanos, se usa la juventud para excusar la madurez de una persona que sirve en el ministerio. Eso es un error. Decir que porque la persona es joven tiene este tipo de comportamiento o estas actitudes o dice estas cosas, eso es una excusa. Porque Pablo llamó a aquel joven a ser ejemplo en su juventud, en todas estas áreas. Según Filipenses 4:8, una persona sensata considera bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que es excelente o merezca elogio. Si algo no cumple con estas características, entonces el hombre prudente evita pensar en ello. Por esa razón, tenemos que cuidarnos, los pastores, de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo, de con quién estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Continúa el apóstol Pablo y nos dice ahí en el versículo 2, prudente, decoroso, de conducta decorosa. En otras palabras, es una persona respetable. Precisamente otra vez menciono 1 Timoteo 4:12. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que implica tener una conducta decorosa. Es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Entiéndase aquí en amor en los sentimientos. El pastor guarda sus sentimientos, o el hombre que es considerado el ministerio pastoral guarda sus sentimientos en fe y pureza. Una conducta decorosa se distingue por ser ejemplo en la manera de hablar. Cuida sus palabras a la hora de hablar. En la conducta, cuida lo que hace. En amor, esto está muy relacionado con el ser prudente. En amor, cuida sus sentimientos. En fe, cuida lo que cree. En pureza, cuida lo que piensa. Por lo tanto, un obispo respetable es disciplinado. Es cumplido en sus responsabilidades. Voy a dar un ejemplo. Si yo empecé a predicar 1 Timoteo, voy a terminar. No voy a dejarlo inconcluso y decir, bueno, hermanos, estuve leyendo otro libro u otra carta, entonces vamos a detenernos aquí y vamos a continuar luego, pero vamos a leer esto. No, es cumplido con sus responsabilidades. Y entiéndase aquí también, es puntual, llega temprano a las reuniones de la iglesia, cumple con los compromisos, es buen administrador de su tiempo. Y también no es iracundo, no se deja llevar por sus impulsos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en amor. Y en último lugar, esta persona, vamos a dejarlo aquí, nada más quisiera, porque las otras cualidades también quisiera que consideráramos despacio estas cualidades. Pero vamos a quedar aquí en hospitalario. Y quisiera nada más concluir con estos pensamientos. 4 pensamientos. El pastor debe ser un modelo de su mensaje. Esto es lo que Pablo prácticamente está queriendo llevar a Timoteo, a los efesios y ahora también a nosotros. El pastor debe ser un modelo de su mensaje. Esa es la razón por la que el estándar es muy alto. Y aclaro aquí, no es inalcanzable. Es muy alto, pero no es inalcanzable. Entonces, en primer lugar, el pastor es llamado a ser un modelo de su mensaje. Su liderazgo es respaldado no por su conocimiento solamente, sino también por su carácter. Él guía mediante sus palabras, sí, pero también por su vida. En segundo lugar, la gracia enciende el deseo de cultivar una vida que refleje en la imagen de aquel que llamó y de su mensaje. Por esa razón, el hombre llamado al ministerio pastoral hace las cosas en la gracia, en el poder de Jesucristo. En tercer lugar, tanto el mensaje del hombre como su ejemplo son necesarios. No solamente el mensaje, sino también su ejemplo. No vaya a pasar, hermanos, Dios nos guarde de esto. Dios me guarde a mí, Dios guarde a los futuros hombres que Dios levante entre nosotros. Dios guarde a las iglesias de Cristo. Que no pase como pasó con un hombre, quien la iglesia, cuando este hombre se subía, he mencionado este ejemplo varias veces, este hombre se subía a la plataforma detrás del púlpito a predicar el mensaje y la gente decía, ojalá nunca se baje de ahí. Pero cuando este hombre terminaba de predicar y se bajaba de la plataforma, la gente decía, ojalá que no vuelva a predicar. Dios nos guarde de eso, hermanos. Porque el mensaje, tal vez este hombre daba un buen mensaje, pero su estilo de vida, su ejemplo, estaba en el suelo. Tal vez no era un hombre maduro.
Entonces, tanto el mensaje del hombre como su ejemplo son necesarios. ¿Para qué? Para la madurez de la iglesia. Preguntémonos, ¿por qué hay tantas iglesias inmaduras? Bueno, probablemente porque los que han estado al frente han carecido de madurez. Y por último, el ejemplo perfecto que nosotros podemos encontrar de este modelo de 1 Timoteo 3. No soy yo, no es Spurgeon, no es MacArthur, no es Miguel Núñez, no es Ugel Michelén, ni siquiera lo fue Sproul. Es nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera Pablo. Pero el modelo perfecto, estos hombres que mencioné han sido modelos y han inspirado a muchos, pero no en perfección. Pero el modelo perfecto es Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. Y por esa razón nosotros debemos asegurarnos que aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral, empezando por mí, estemos encontrando nuestra identidad en Cristo y no en el púlpito, no en la predicación, no en la posición, sino en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias. Gracias, buen Dios, porque tú no nos dejas a la deriva. Gracias, Señor, porque tú nos dejas tu palabra para poder ser guiados, para no, como aquel barco que no está sostenido del ancla y es llevado por el viento y por las ondas y es llevado a la deriva. Oh Señor, tú nos has dejado tu palabra como el ancla para ser sostenidos, para ser también guiados. Y Señor, tú nos estás guiando para saber cómo comportarnos en tu casa, que es la iglesia. Ahora estamos considerando detalladamente lo que debemos considerar en aquellos hombres que son llamados al ministerio. Nuevamente, Señor, quiero orar por mí en primer lugar, para que verdaderamente, en primer lugar, mi identidad se encuentre en ti, en tu palabra. Y luego, Señor, que yo pueda estar preocupado y ocupado de estas cualidades y estas características. Oro también, Señor, por aquellos hermanos que tú los has llamado al ministerio pastoral y que están ejerciendo el ministerio, que ellos puedan también, Señor, ocuparse y preocuparse por ser ejemplo a tu grey. Oro por aquellos, Señor, que se han descuidado y han bajado los estándares, para que tú puedas advertirles, para que tú puedas amonestarlos. Oro también por las iglesias y oro por mi iglesia local, Señor, para que la iglesia también pueda madurar y preocuparse en cuidar quienes ponen al frente, porque es una responsabilidad no solamente de los pastores, sino también de la iglesia. A quienes le están confiando sus almas. Que mis hermanos, Señor, puedan ser minuciosos no en sus criterios o los criterios de otra persona, sino los criterios bíblicos. Que esto nos sirva, oh Señor, como parámetro para lo que nosotros hemos de hacer en la iglesia. Para que nosotros, Señor, a la hora de poner en orden las cosas, nos guiemos por estos principios y no por la tradición de una denominación o lo que dice algún hombre, sino lo que tu palabra nos está enseñando. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.